Los espasmos son pequeñas contracciones musculares involuntarias que ocurren de forma repentina. Las zonas que más tienden a sufrir estos movimientos son tanto las lumbares como las cervicales y suelen tener una duración muy escasa, aunque en casos muy concretos puede verse prolongados durante más tiempo. Cuando los músculos de la espalda se contraen de esta manera, el flujo sanguíneo de la área aumenta y puede llegar a provocar una inflamación. De esta manera seguiremos experimentando el dolor hasta que cese dicha hinchazón. Quédate con nosotros en la siguiente entrevista y conoce más de este tema. Daniela Rodríguez Morozana, Acción 10 en la mañana. Ya se encuentra con nosotros nuestra doctora especialista, médico general, la doctora Hazel Smith. Muy buenos días, doctora. Gracias por acompañarnos una vez más acá en Acción 10 en la mañana y abordar este importante tema. Para iniciar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de espasmos musculares? Sí, primeramente, ¿verdad? Como todos los días, agradeciéndole a Dios por este día más de vida que nos concede y recordarles que las celebraciones de este mes es el nacimiento del niño Jesús. Es el regalo más grande que Dios nos dio, que es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdadera importancia de estas fiestas navideñas, la Natividad. Y gracias a ustedes por permitirme el espacio. Quise abordar el tema porque es importante hacer un diagnóstico diferencial entre lo que es un espasmo muscular y un calambre muscular, porque como bien decía la cápsula, el espasmo muscular son movimientos involuntarios que se producen en la columna. Hablamos de espalda porque generalmente se presentan en la columna vertebral que tiene movilidad, como por ejemplo la cervical, que da la movilidad de flexionar el cuello, movilizar el cuello, y la lumbar, que también nos permite hacer, ¿verdad?, giros. En cambio, la dorsal, que son 12 vértebras dorsales, están rígidas. Entonces es por eso, y por eso es una de las causas que los espasmos se presentan más en la zona superior y en la zona inferior. Okay, doctora, ¿cuáles son las causas que generan este tipo de espasmos? Hay causas y hay factores desencadenantes. Dentro de los factores desencadenantes están enfermedades que el paciente pueda padecer, como por ejemplo fibromialgia, pacientes que son diabéticos, y también factores predisponentes como el tipo de trabajo que el paciente desarrolla. Eso tiene que ver mucho. La causa es la contractura no es la contractura, sino que es la falta de riego sanguíneo a esa área del músculo. En la parte más profunda de la espalda hay unos músculos chiquiticos que se llaman músculos amúsculos, o sea que no son músculos en sí, pero que sostienen la columna vertebral. Entonces cuando el dolor se vuelve crónico, o sea que dilata más de 6 meses, entonces tiene mucho que ver la profundidad del músculo que está siendo afectado. Generalmente en la zona superior el músculo afectado es el músculo trapecio, que es un músculo bastante grande, es ese que está ahí, y en la parte inferior el dorsal ancho, que también cuando la paciente tiende a agacharse mucho, en el caso de las pacientes que tienen ventas en su casa o abarrotería o tiendas en el mercado, se están agachando mucho tiempo, muchas veces repetitivo el movimiento genera el espasmo. Ok, nos vamos a detener ahí para recibir una llamada. Aló, buenos días. Aló, buenos días, ¿cómo amanecieron? Bien, muy gracias, bien, gracias a Dios. Es que quería ver que si me daban una consulta porque yo tengo fiebre reumática inflamatoria y eso de la columna que estoy padeciendo. Ya tiene el diagnóstico, le salieron altos los resultados de la PCR reactiva, el ASLO. No, pero yo me la detectaron hace 5 años, la fiebre reumática inflamatoria. ¿Usted tiene los resultados de los exámenes, señora? No, lo que tengo es una epicrisis que me vio el doctor, el reumatólogo. El ortopedia me vio a mí. Entonces que deje los datos y por favor me lleva a la epicrisis para determinar así. No sé si le ha dado continuidad a lo que es cuando hay fiebre reumatoidea, que es una enfermedad es mortal esa enfermedad, y generalmente se presenta en niños menores de 10 años. Cuando se presenta en pacientes adultos
pues la mortalidad es bastante grande. Por eso le decía yo que si se ha hecho exámenes constantes de factor reumatoideo o un reumatest para ver si todavía tiene la enfermedad en su cuerpo o no, porque esa es una bacteria que se aloja en las articulaciones y en el corazón. Pero de todas formas, pues que llegue a la consulta. Llame hoy, por favor, para darle el día y la hora que vamos a verla. Vamos a recibir otra llamada. Aló, buenos días. Aló. Sí, buenos días. Sí, ¿cuál es su consulta? Lo que estoy diciendo ahí, yo me aparecen todos los dolores musculares. ¿Qué edad tiene, señora? 60. ¿A qué se dedica? Actividad doméstica, pero cuido unos niños. Ya. ¿Quiere la consulta? Sí, me la regalan. Sí, Así cómo es. no. Deje los datos, por favor, y llama hoy para decirle el día que va a asistir a la consulta. Hablábamos de eso, de movimientos repetitivos, en el caso de las abuelitas o de las mismas madres, cuando se agachan mucho y el niño es muy pesado y lo levantan, eso puede generar o crear un espasmo muscular, tanto en la zona lumbar y en la zona cervical, dependiendo también de los factores biológicos y psicoemocionales, digamos, en el ambiente en el que uno trabaja. A veces el estrés, los problemas con los compañeros de trabajo, eso puede generar mayor producción de espasmos en la espalda por el estrés. A veces el trabajo que nosotros tenemos requiere mucho de nosotros y entonces eso hace de que todo el tiempo andemos los músculos contraídos por el mismo estrés, por miedo. A veces relacionamos dolores de espalda crónicos que no resuelven con tratamiento farmacológico, que la gente está cansada de ver fármacos y no ve nada de resultados positivos, y tal vez es un problema emocional el que tienen. Por ejemplo, cuando es en la espalda baja, hablamos de que son personas que tienen fobias, o sea que emocionalmente son personas que tienen miedo y eso se refleja en la zona de la espalda baja, produciendo una lumbalgia. Y si es en la parte superior, son aquellas personas que tienen exceso de preocupaciones y las cargan en la espalda, entonces generan contracturas musculares o espasmos musculares. El espasmo muscular en el cuello es a nivel de lo que es el esternocleidomastoideo, que es bilateral, y puede generar un espasmo muscular en este músculo, ¿verdad?, del cuello, ya sea unilateral, pero nunca va a ser bilateral, siempre es más a un músculo, o sea, a un lado, ya sea derecho o al lado izquierdo. Okay, vamos a recibir otra llamada. Aló, buenos días. Buenos días. Sí, ¿cuál es su consulta? A mí me diagnosticaron el asma. Ahorita estoy con el tratamiento. Perdón, ¿qué le diagnosticaron, señora? El asma. ¿El aslo le salió positivo? Sí, salió positivo. Y ahorita estoy con el tratamiento de la penicilina. De la penicilina benzatínica. Sí, de una cada 21 días. ¿Por 6 meses? Pero quería darle continuidad porque eso me están viendo ahí en el centro. Quería ver si me regalaba una consulta. Y deje sus datos a lo interno para obsequiarle una consulta. Sí, está bien, no hay ningún problema. Yo la veo, no hay problema. Sí. Hablamos, hay que diferenciar de los problemas óseo y osteomusculares, porque hay una combinación de los dos. El problema ahorita del que estoy mencionando y del que estamos abordando es muscular, pero no significa que a largo plazo no me va a afectar lo que es la parte ósea, en este caso las vértebras, tanto cervicales como lumbares, que tienen la capacidad, un espasmo muscular, de rotar los cuerpos vertebrales, ya sea cervicales o lumbares, y pueden desarrollar una espondilolistesis, puede desarrollar una espondilitis, que es la inflamación de la apófisis espinosa de la vértebra, y pueden generar que la espalda empiece a producir deformaciones. Por ejemplo, en la columna lumbar, una hiperlordosis, como cuando la paciente está embarazada, o cuando vemos a una paciente como que le dicen, mira, esa señora camina panda, o sea que la curvatura de la zona lumbar está demasiado profundizada, entonces eso genera el dolor porque afecta también el área de las vértebras lumbares, ya sea de L1, L2, L3, L4 o L5 y la primera sacra.
Y a nivel de las cervicales puede producir en aquellos pacientes que, por ejemplo, cargan objetos pesados, o aquellas personas que su trabajo es ser violinista, que tienen el cuello lateralizado. Generalmente esas personas sufren de espasmo en el esternocleidomastoideo y siempre andan con el dolor. ¿Cuál es el objetivo de abordar este tema? No es solamente el uso y abuso de analgésicos antiinflamatorios y corticoides, sino que buscar una medicina alternativa para que tratemos el origen de la enfermedad y no estemos tratando sintomatología. Ok, doctora, ¿se puede volver crónico? Claro que sí. Si el paciente ve que con el tratamiento analgésico y antiinflamatorio no hay mejoría y pasan más de 6 meses con el problema, ya es una enfermedad crónica. Generalmente la lumbalgia en otros países, y aquí se está viendo también, que es una enfermedad que limita el trabajo y es causa de discapacidad laboral en los pacientes. Entonces es importante que cuando el paciente tenga, si es un paciente por ejemplo alto, de estatura alta, y se agacha a recoger un objeto pesado, seguro que ese paciente al día siguiente no se va a poder levantar de la cama, porque hizo un espasmo tan fuerte que al querer levantarse de la cama, ese espasmo muscular no le va a permitir levantarse de la cama. O cuando permanecemos mucho tiempo sentados, la vida sedentaria puede producir espasmos musculares, el exceso de peso puede producir espasmos musculares en la zona lumbar, porque el peso que nosotros le damos a la columna lumbar puede generar pequeñas desgarros, esguinces o deslizamiento del músculo, o sea que estiran el músculo y hay micro degeneraciones en el músculo, que es lo que genera el dolor. Entonces el paciente se queja de que cuando se agacha y se quiere levantar está trabado, o que cuando mueve el cuello se queda trabado y no puede hacer el movimiento de movilizar el cuello. Entonces en esos pacientes pues nosotros los tratamos con acupuntura, terapia neural y calor local, con el objetivo. Generalmente lo que se aplica una vez que el paciente tiene un esguince es calor local. Yo he visto muchas veces que a los pacientes lo que le mandan es frío, porque ahí lo que hay es una vasoconstricción y les aplican frío, pero generalmente lo que se aplica es calor para relajar el músculo, generalmente en aquellos pacientes que realizan algún tipo de deporte. Ok, vamos a recibir otra llamada, doctora, para posterior continuar con eso. ¿Aló? Grabaste los 22. ¿Aló? 80. 1080. ¿Aló? ¿Aló? Buenos días. Bueno, ¿Aló? Sí, aló, buenos días. ¿Cuál es su consulta? Buenos días, doctora. ¿Aló? Sí, le estamos escuchando. ¿Cuál es su consulta? Sí, es que quería preguntarle que a dónde podría, si esa consulta es solo para mujeres o también para varones. No, yo soy médico general. Ah, no médico soy general. ginecóloga. Sí. ¿A dónde? ¿Cómo hago? Que mire, me urge porque yo tengo un problema en la columna y me abarca la pelvis. Y es como desgaste. A ver qué examen me puedo hacer y qué medicamento para que me pueda controlar eso, porque padezco de eso. Realícese una radiografía anteroposterior y lateral de la columna lumbar o lumbosacra. Sí. ¿Aló? Ajá. ¿Y después a dónde la puedo hallar? ¿A dónde voy? Llegue a la consulta, llame al 2277-1080 para darle la dirección de la clínica. Cuando tenga la placa, usted asiste a la consulta. ¿Cuál es? Una placa, una radiografía anteroposterior y lateral de la columna lumbosacra. Cuando tenga los resultados, usted llama al 2277-1080 y le damos la consulta para ver si es que tiene osteoartrosis, porque una de las causas del dolor lumbar es la osteoartrosis, o sea, el desgaste articular. Otra de las causas es la dismenorrea. La dismenorrea son aquellas reglas muy dolorosas que pueden ocasionar que el dolor se irradie hacia la espalda baja y se pueda confundir con un espasmo muscular lumbar, o aquellos pacientes que tienen enfermedades renales crónicas como insuficiencia renal, cólicos nefríticos también pueden generar dolor en la zona lumbar que se puede confundir con un espasmo y que a lo mejor lo que tiene la paciente pues es una infección de vía alta, o sea, una infección renal.
Ahora, doctora, ¿un golpe o una caída puede desencadenar espasmos? Perfectamente. Por ejemplo, un golpe en un accidente en un vehículo, cuando a uno lo chocan por la parte posterior, hay un desplazamiento, hay una hiperextensión del cuello, que es el síndrome del latigazo, que genera un espasmo bastante doloroso. Y si es en la zona lumbar, también puede generar un espasmo lumbar, que el dolor se puede inclusive irradiar hacia la pierna, hacia el glúteo y hacia la pierna, pero no llega hasta la rodilla. Entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial. Bueno, doctora, el tiempo se nos agota. ¿Sus recomendaciones? Las recomendaciones son, lo que decíamos, si es un paciente alto, doble las rodillas para agacharse y recoger algo del piso. Consuma abundante agua, de 6 a 8 vasos de agua al día. ¿Para qué? Porque si tiene una infección renal le puede ayudar bastante, porque los núcleos pulposos, que son los que producen a veces la hernia discal, también necesitan hidratarse, necesitan agua, y también para la artrosis de columna vertebral, porque eso también puede generar deficiencia de minerales y por lo tanto generar dolor articular, y se puede confundir con un espasmo muscular. Bueno, doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado y compartir con nosotros este importante tema. Nosotros continuamos con más acá en Acción 10 de la mañana. Está lista la guapísima Odili Vargas.